Buenos días, familia y amigos de Watermark. ¿Cómo estamos? Eso. Oye, qué bien reunirnos y pues venir a la casa del Señor. Y saben que este edificio no es la casa. ¿Saben qué es la casa? Es nuestros corazones. Y cuando nos reunimos juntos en comunidad y nos unimos de esa manera, estamos creando el ambiente, un hogar a donde podemos aprender. Y sabemos que la palabra de Dios es la que transforma corazones, es la que regenera y renueva mentes, es la que cambia las actitudes y acciones de nuestras vidas. Y sabemos que en ella podemos encontrar la fidelidad de Dios. Entonces, tú estás aquí por primera vez, queremos decirte bienvenido, estamos agradecidos. Tú eres una respuesta a muchas oraciones en que varios de nosotros hemos estado haciendo, diciendo: Señor, ¿quiénes se agregarán a nuestro hogar? ¿Quiénes son los que tú, Señor, vas a tener aquí en este hogar para crecer juntos, para tener una mesa donde podamos compartir la palabra de Dios? Entonces, para nosotros tú eres una bendición desde ya. El que estés aquí para nosotros es una gran oportunidad de enseñarte a Dios. Ok, entonces la primera observación es esta: Dios existe eternamente. Verás que el autor y el escritor del libro de Juan, cuando mira también a Génesis, está haciendo una correlación entre Génesis 1:1 y Juan 1:1, cuando él escribió. Y fíjate cómo él lo escribe en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y él empieza como a hacer un juego de palabras. Dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ahora, si lo empezamos a desglosar, miras de que Jesús ya estaba. Y aquí el escritor de Juan está diciendo, cuando tú lees Génesis 1:1, cuando empieza: en el principio, ¿qué? Creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El autor, ¿verdad?, Juan, está mirando a Génesis 1:1 y diciéndole: Jesús es la palabra de Dios. Jesús es en quien miramos el verbo, no el sujeto, sino el verbo, la acción. Dios en acción, ¿verdad? Dios en movimiento. Y Juan aquí está diciendo: Jesús es la palabra de Dios. Entonces, en el principio Jesús ya existía. La palabra estaba con Dios. ¿Qué está diciendo? Hay una relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Mira, y dice: y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Ahora, ¿por qué empiezo ahí? Porque sabiendo de que Dios estuvo ahí antes del principio, es importante. Y he allí mucho de la disensión entre lo que es aquellos que creen en un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y aquellos que no creen en Dios y que creen que todo lo material ha sido creado por, como dicen, chanza, ¿verdad? Probabilidad. O fue un accidente que pasó, ¿verdad? Entonces aquí esta declaración: en el principio creó ¿quién? Dios. Está diciendo que Dios fue quien inició la creación. Él está fuera de no solo la creación, pero Él también está fuera del tiempo. Y cuando nosotros empezamos a entender ese concepto, bueno, no sé cómo les pasa a ustedes, pero al tratar de entender quién es Dios, miramos de que Él es infinito. Él no es encapsulado por el tiempo. Él no tiene arrugas como muchos de nosotros. Dice: ¿por qué ibas a decir tú? No, de nosotros. Él no se envejece.
Él es el antes, el presente y el futuro. Y el que tú se te haga difícil y el que nosotros se nos haga difícil entender eso, mires de que eso es lo que lo hace a Él Dios. Porque Él no tiene límites. Él no está sujeto o cuadrado o metido en una cápsula de tiempo. Dios creó. Y cuando Dios creó, Él está diciendo, yo estuve antes. Y el autor de Juan está diciendo de Génesis, Jesús en la Trinidad estaba presente también. Allí estaba Jesús. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Cristo es ¿qué? Léanlo conmigo. Es la imagen visible del Dios invisible. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oye, ¿cómo puedes seguir a un Dios invisible? Sí, se hace muy difícil. Es como el viento. No lo miras, pero sí lo sientes. Y en Cristo es a donde el Dios invisible se hizo visible. ¿Para qué? Para que no solo miremos y digamos que Él existe, sino que miramos de que Él está en control de todo. Y en Cristo tenemos acceso a una dimensión que tú y yo no podemos accesar si no solo es por Él. Y aquí es donde dice, mira lo que dice en los siguientes versículos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo visible. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. ¿Y para quién? Para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Como les dije, en la Trinidad se nos revela que allí es a donde entendemos quién es Dios. Y fíjate, cuando miramos la Trinidad, miramos que en la Trinidad hay comunión, en la Trinidad hay relación, en la Trinidad hay armonía, hay sujeción mutua, balance, igualdad, diversidad en la unidad, que es la palabra universo. ¿Saben qué es la palabra universo? Es una amalgamación o dos palabras haciéndose una. Uni, que es unidad, verso es diversidad. Entonces, ¿cómo puedes mantener unidad en la diversidad? Dios. Ahora, he estado usando este término, Trinidad. Yo no quiero asumir que todos lo conocemos. Y más, esa palabra es tres, unidad, uno. Tres personas, un Dios. Y esto es, como les decía, y esto es donde les refiero a una de las series que hablamos acerca de las esenciales o las doctrinas. Y es donde hablé acerca de que en la Trinidad, allí mismo es a donde empiezas a mirar una sujeción, miras el principio de toda relación, el principio del amor, porque el amor no puede autoamarse, el amor necesita a otra persona, necesita, ¿verdad?, alguien que sea recipiente. Ahora, paso mucho tiempo en esto porque hoy en día en nuestra cultura hay un gran movimiento en la igualdad, no sé si han oído, de la igualdad de género, ¿verdad? En que las mujeres necesitan tener las mismas posiciones de los hombres. Que dicho sea de paso, amén. Cuando hay cosas que mover muy pesadas, yo llamo a mi esposa, yo no lo hago. Amén, yo creo en eso. Estoy bromeando, pero algunos lo han tomado en el aspecto a donde hay un sentir a donde se está como disminuyendo a mujeres porque son mujeres. Pero en Cristo, en Dios, es a donde miras que no hay tal diferencia, solo que se sujetan a aquel quien los ha creado y Él es el quien determina el rol.
Él es el quien da propósito. Él es el quien da la manera en cómo debemos de vivir. Ahora, si tú empiezas a tomar otro punto de referencia que no es Dios, empiezas a mirar la desigualdad. Entonces, para aquellos que también quieren diversidad, tanto en sus lugares de trabajo o quieren diversidad, ¿verdad? En otros contextos, miras que en Dios, aquel que es quien creó todo desde el universo, aquel quien es Dios en tres personas, lo que llamamos la Trinidad, allí es a donde empieza el origen de todo el amor que muchos de nosotros buscamos. Si entendemos quién es Dios, empezaremos a entendernos a nosotros mismos. Si entendemos quién es Dios, empezaremos a nosotros a llevarnos bien con nuestra esposa o con nuestro esposo. Si entendemos quién es Dios, podemos entender amistades quebrantadas. Si entendemos quién es Dios, empezamos a no mirar cómo le tomamos ventaja a personas, sino que cómo buscamos la paz. Porque nuestro punto de referencia no es Oscar es Dios, no. Dios de todo el universo estuvo antes de toda la creación, hizo la creación y tiene un propósito. Entonces, basado en esa verdad que en el principio Dios creó, no otro humano, no otro ser, o como otros llegan a creer, es el politeísmo. ¿Han oído ese politeísmo? Poli significa muchos. Entonces, mucho de hasta la creencia griega hablaba acerca de los dioses que se iban a guerra entre ellos para tratar de obtener el poder, y este es el que agarraba, ¿verdad?, el poder. ¿Te imaginas? Si ese es nuestro Dios, entonces está de acuerdo y alineado lo que muchos viven hoy. Pero en aquel que es, cuando nos alineamos al Dios de la Biblia, aquel quien es el creador, miramos de que ahora nuestras vidas no pueden ser las mismas. Porque ahora nuestro Dios no anda guerreando con otros dioses, sino que Dios es el supremo, el que es el centro de gobierno, y de Él mana todo. Y por eso dice ahí Colosenses, todo fue creado por Él y ¿para quién? Para Él. Entonces eso debe darnos a nosotros seguridad. Gracias a Dios podemos tener unidad. Gracias a Dios podemos tener paz. Gracias a quien es Él podemos disfrutar de armonía, la que muchos buscamos. Y como les he dicho, el matrimonio es uno de los ejemplos a donde podemos entender esto. Algunos ya están codeando a su esposo o su esposa diciendo así, exacto. Justo ayer le hablaba a unos amigos y les decía, sabes, si no fuera por Dios y por lo que Él ha hecho, tanto para mi vida, pero para la vida de mi esposa, yo y ella estuviéramos divorciados. ¿Por qué? Porque es imposible dos personas imperfectas tener una unión perfecta. Es imposible. Algunos dicen, amén. Es imposible. Pero cuando Dios está en medio y es aquel quien informa, sostiene, y es el quien miramos toda el matrimonio y por qué es que lo ha creado, miramos que ahora tiene sentido. Ahora yo no tengo que ser Dios para mi esposa, ella tiene un Dios a quien sigue, y los dos estamos sujetos en la misma misión de Él. Esa es la palabra sumisión. Su misión. Cuando nos sometemos o nos sujetamos a Dios, es ahí donde empiezas a mirar la unidad. Pero cuando yo trato de ser el Dios de mi esposa, yo tengo que controlarla y mirar cómo yo la manipulo para que ver que haga estas cosas, es como un juego de ajedrez, ¿no? Algunos se están riendo, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Lastimosamente hoy la cultura eso es lo que está diciendo. Mirar quién es el que va a ser más poderoso en la relación. Y hombre, no te vayas a dejar. Tú eres el hombre de la casa, la cabeza. Tiempo. No, Dios es la cabeza. Dios la creó, y que los dos nos sujetamos a ellos, es ahí donde empiezas a mirar, wow, yo he estado haciendo esto de matrimonio totalmente incorrecto.
Ahora, miran por qué estoy pasando mucho tiempo en este primero, porque si no entendemos quién es el autor de esta historia, estaremos nosotros no alineándonos a los propósitos que Él quiere cumplir con su historia, sino que nosotros vamos a creer que somos dioses tratando de escribir nuestra propia historia. Por eso es muy erróneo cuando oyes: tú vive tu verdad, lo que te haga sentir a ti, hazlo, síguelo. Es como que, qué erróneo. Cuando entiendes quién es Dios Todopoderoso, el creador del universo, no puedes solo decir: oh Padre, ¿cómo es que me amas a mí? Tienes un propósito. Entonces Dios existe eternamente, antes, hoy y después. Y eso debe darnos una seguridad muy rica. Segundo punto: Dios es el creador y es el que trae orden al caos. Verás que la creación no fue el primer acto de Dios. ¿Me oyeron? El primer acto de la creación, ¿saben quién fue? Tú y yo. Mira lo que dice Efesios 1, al 4 al 6. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Desde antes de la creación, Dios ya nos tenía concebidos. Ya estaba pensando en nosotros, y cuando crea a Adán y Eva, Él solo está ya poniendo y manifestando lo que Él ya tenía en su corazón. Interesante que el nombre de Adán significa la tierra, que eventualmente se usa como el hombre, y Eva, el nombre significa vida. Entonces Dios toma la tierra y da vida. Desde el principio dice: Dios toma al hombre, Dios toma su creación y le da vida. Desde el principio Él ya está declarando: yo anhelo que aquellos que son creados por mí disfruten de lo que yo ofrezco, de los beneficios, de mis atributos, de la abundancia que tengo en cuanto amo incondicionalmente. Y esa es la gracia. La gracia es la bondad, lo bueno de Dios que no merecemos. Amén. Miren esta gráfica. ¿Saben qué son esos? Para algunos esto puede quizás traerles memorias a donde han sentido un dolor debajo de sus pies, ¿verdad? A donde van caminando en la noche. No, a ustedes no les pasa esto. A nosotros sí nos ha pasado. Y ves de que no es una de las emociones más gratas que uno tiene. ¿Sabes lo interesante? Es que nuestras vidas a veces se miran de esa manera, desordenadas. ¿Y qué es esta pieza? ¿Para qué existe esto? Y aquella está en el otro cuarto, ¿verdad? Y están totalmente desesperados. Entonces, oye, ¿cómo es que llegó este Lego adentro del inodoro? ¿Verdad? O ¿cómo es que llegó este Lego a tal lugar? Si tienen hijos, esto quizás debe ser una parte de su historia. Pero verás de que para mí, cada vez que yo miro y leo Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 al 2, es a donde miras que Dios toma el caos de nuestras vidas y le da orden. Mira lo que dice Génesis 1, versículo 1 al 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Dios pudiera haber creado, ¿sabes?, un mundo completo,
perfecto en el aspecto a donde no había nada de desorden. Pero mira lo que dice aquí: pero Él tiene un propósito para darnos acceso al proceso de su creación. Yo creo que parte de su historia es para que lo conozcamos y Él mira, y que tú y yo miremos de que Él puede tomar el desorden y le da propósito. Él puede tomar aquello que está en oscuridad y Él lo lleva hacia la vida. Entonces Dios es aquel quien ha creado y le da orden al caos. Entonces te hago esta pregunta: ¿recuerdas cuando tu vida estaba sin forma y vacía? ¿Cómo se sentía? Quizás tú estás aquí y puedes decir: oye, yo ahorita siento un caos o un desorden en mi vida. Déjame te digo, cuando llegas a conocer a Dios a través de una relación con Jesús y el poder del Espíritu Santo, empiezas a mirar el diseño original, el orden que Dios da desde el principio. Cuando entendemos ese corazón amoroso de Dios, uno voluntariamente se somete a sus planes. Él es el quien toma nuestro desorden y el caos en nuestras vidas y le da propósito. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona que nueva. Dios puede hacerte nuevo hoy, y esa es la buena noticia, de que Dios no nos deja en el desorden, en el caos, ahogados en nuestros pecados, sino que Él sale al encuentro y le da orden y dice: y la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. A través de Jesús tenemos una nueva vida. Sabes, para mí el 2008 fue ese año a donde mi vida cambió. Es a donde yo pensaba que mi religiosidad es lo que iba a agradar a Dios. Y viví en esa mentalidad, en ese concepto de cómo yo podía alcanzar a Dios. Pero Dios, en su infinito amor, me dejó llegar al fin de mí mismo. Terminé en más de casi $100,000 en deuda por tratar de ser yo mi Dios y tratar de tener yo mis propios negocios para que yo le enseñara a todo el mundo que quien tenía el poder era yo. Pero Dios es muy fiel te deja de ir hasta el final de ti mismo y dice: el diseño de Dios es mejor. Las riquezas no son la meta, el corazón de mi Creador es la meta. Y allí en el 2008 mi vida cambió. Y hay muchos en este salón que están aquí y pueden decir lo mismo. Yo busqué ser mi propio Dios y llegué hasta lo más bajo y probé sentirme desesperanzado, sentirme desanimado. Y en otro día les cuento más cómo es que eso se desglosó y cómo es que Dios me restauró. Pero me lo enseñó cuando miré a mí mismo, miré mi vida y pude mirar cómo es que yo, dejado en mis propios caminos, me destruyo a mi propia vida. Yo puedo destruirme a mí mismo. Tú y yo tenemos esa oportunidad, pero que no la hagamos. Esa es la oportunidad que Dios nos da y nos dice: yo tengo un orden establecido. Entonces Dios es el quien le da orden a nuestro caos. Amén. Ese es 2. 3. Dios ilumina porque Él es luz. Dice Génesis 1:3-4. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. ¿Sabe? Estaba tratando, en cuanto me preparaba en este mensaje, ¿cuándo es que yo sentí un lugar o un espacio a donde era totalmente oscuro y me sentía como desesperado? Y lo que se me vino a la mente fue cuando casi me ahogo en el 2000. ¿Cuándo fue esto? No, fue en 1996. Años. Algunos de ustedes quizás ni habían nacido todavía.
1996. Casi me ahogo por tomar decisiones que eran en contra de mi papá. Me recuerdo ese sentir justo cuando ya te vas a ahogar, sientes que todo se apaga y ya y una oscuridad y sientes como que te vas encapsulando y obvio, como plomo, ¿no? Para abajo. Y gracias a Dios, estoy vivo. ¿Verdad? No me ahogué. Pero sabes, esos momentos de oscuridad son muy aterradores. ¿Cuándo en tu vida has sentido esos momentos donde sientes que te estás ahogando? Que te estás, ¿verdad?, en tinieblas, estás sintiendo el poder de la ausencia de la presencia de Dios. Creo que todos podemos tenerlo y ves que la palabra de Dios es la que nos ilumina y es la que nos da la dirección en cómo debemos de seguir. Mira lo que dice Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Ves que es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos ilumina? Es Dios quien ilumina y quien da una nueva revelación y el cual nos dice, este es mi plan original. ¿Ves de que en Romanos 1, del versículo 19 al 20, miras cómo Dios se está revelando, está iluminando a personas, llamándolos a que sigan en su hogar? Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No creo que algún día, cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios, Dios vaya a decir, se me olvidó decirle a Eduardo acerca de quién soy. No. Se me olvidó decirle a Brianna quién era yo. Se me olvidó. No. Todos los que han sido creados, todos los que tienen un aliento en sus pulmones, pueden sentir que Dios sí existe, que Dios es vivo. Y por eso dice ahí que no hay nadie. En Romanos está diciendo que la creación es la evidencia de que Dios sí existe y que Dios es el quien ha escrito toda esta historia. Entonces, a través de la creación, Dios ilumina y se revela a todos. Entonces, eso es lo que llamamos la revelación general. Para todos hay salvación. Dios no quiere que nadie se muera en sus pecados. Y esa palabra pecados en sí es un resumen de las palabras, acciones, deseos e intenciones que no están alineados al carácter de Dios. Dios no anhela que nosotros nos ahoguemos en esas cosas, sino más Él nos llama y nos llama de la oscuridad hacia su luz admirable. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz admirable. Como creyentes, Dios nos ha iluminado para ver la maravilla de su amor, su propósito y su historia. Amén. Vamos a 3, nos llegan 6. ¿Listos? Algunos dicen, no, pero tantos versículos. Les puedo dar una copia de todos estos versículos y está bien después. Pero pongamos atención a estas siguientes 6, porque esta es a donde yo miro que Dios se hace mucho más real a nuestras vidas, en nuestra vida diaria. El siguiente punto es este: Dios provee abundantemente. Miren este video. Este video es de la cena de Thanksgiving. Mira, algunos ya están diciendo, ay, qué rico, voy a ir a almorzar. Dios fue fiel en darnos de comer. Porque sabes, Dios, ok, ya lo puedes parar para que ya no se me distraigan, porque algunos están
Esos panecitos con pavo, gloria a Dios. Pero ves que Dios provee abundantemente y desde el principio Él anhela que todos aquellos que son parte de su creación vivan en abundancia, vivan disfrutando de quién es Él. Dice Génesis 1 del 11 al 12. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 12, la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. ¿Y qué dice? Y Dios vio que esto era bueno. Mira, desde que Dios no solo nos creó, sino que Él produjo y en sí Él proveyó antes de que creara el hombre. Porque este es en el tercer día donde Él empieza a crear toda la vegetación. Mira, lo que miramos aquí es que Dios creó las plantas y vegetales antes que Adán comiera en el sexto día. Es muy interesante porque Dios ya estaba pensando en aquel que iba a tener su imagen. Y Él quería que desde antes todo estuviera preparado antes de que Él entrara al escenario en el sexto día. ¿Qué te está diciendo eso de Dios? Dios ha proveído ya por tus necesidades que tienes hoy. ¿Me oíste? Dios ya ha proveído. Tú tienes escasez, ya sea financiera, ya sea relacional. Dios ya proveyó. Dios no te va a dejar solo. Él solo te está preparando a ti para entrarte en su historia y que tú puedas mirar que desde antes Él ya ha estado preparando su provisión para ti. ¡Qué lindo! Eso es maravilloso. Sabemos que Dios ya está pensando en lo que nos va a pasar y Él está proveyendo desde anticipado. En el sexto día Dios creó también el animal que moriría para el pago del pecado. ¿Sabes? Antes de que llegara Adán en la historia del Génesis, del principio, Dios creó todos los animales. Interesante que Dios también no solo proveyó la vegetación y las plantas, sino que proveyó también hasta el animal que iba a tomar el lugar del pecado que Adán cometería. ¡Wow! Y tú dices, espérame, pero si yo peco hoy, ¿Dios me perdona? Sí. Si tú haces algo y fracasaste y no es alineado el carácter de Dios, entonces ahora soy condenado para siempre. No, porque dice Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios desde antes ha proveído para que tú y yo tengamos una relación pura y limpia, sin frontera, ¿verdad? Sin barreras, sino que sea libre a través de Jesús. Y aquí en la creación, en el Génesis, tú miras desde el principio Dios como el proveedor. Dios provee todo lo que necesitamos. Familia, óyeme, no temas la escasez o la pobreza, que algunos llaman pobreza. Sabes, puede ser tu riqueza de conocer a Dios y a la misma vez entender la provisión de Dios a través de una familia. Porque aquí es a donde no debe de haber nadie en necesidad, sino que todos debemos de reflejar el corazón de Dios como proveedor y proveer por las necesidades de todos. ¿Por qué? Porque Dios ha proveído y Dios proveerá. Y esa es una promesa que tú y yo podemos llevar, como dicen, a la cuenta del banco. Ese cheque va a pasar. Dios ya proveyó. No temas, no tengas miedo. Dios ya va adelante. Dios ya proveyó abundantemente.
5. Dios da vida. Dios es el quien da vida. Génesis 1:27. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. El aliento, el espíritu de Dios viene de Él, es de Dios. No es nuestro propio espíritu, sino que Dios nos da el aliento para manifestar de que Él es el quien da y Él es el quien quita. Él es el quien alarga los días de personas y Él es el que también puede acortar los días de personas. Él es el que al final tiene el último decir. Aún en los no creyentes podemos mirar la imagen de Dios. Y ese es lo lindo de lo que creemos. Que nosotros no estamos tratando de mirar a personas y descalificarlas, sino que estamos diciéndole: por quien te creó, ahora tú tienes valor. No por lo que tú has hecho, no porque tan bonita eres o bonito eres, no por tu educación, no por lo que tú puedes aportar a cierta causa. No, lo que nos da nuestra identidad y nos da propósito es Dios mismo, porque Dios es el quien da la vida aún a aquellos que no lo aman. Y por eso que Jesús dice: ora por tus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos son hechos en su imagen. Dios es el quien da la vida y tú y yo podemos vivir en esa manera. Número 6. Esta es la parte favorita de algunos aquí. Los solteros que estaban a decir: oye, pero vamos a ver. 6. Dios crea una ayuda ideal. Solteros, hay esperanza. Pero quizás va a ser una persona que no la que tú quieres, sino la que Dios cree que necesitas. Ese es más difícil. Porque cuando tú sometes tu vida a Dios y crees que Él es el que provee, Dios, sabes, da una ayuda ideal o ayuda idónea para reflejar su bondad. Si más dice: y Él lo hizo porque no era bueno para el hombre estar solo. Era bueno que el hombre estuviera en relación. Ahora, algunos me dirán: ¿eso significa que todos los solteros tienen que casarse? No. Es una oportunidad que podemos reflejar y podemos disfrutar de quién es Dios. Pero sabes, para algunos su única ayuda idónea va a ser el Espíritu Santo, que al final esa es la ayuda que necesitamos. Cuando nos relacionamos unos a otros, especialmente cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en inglés se captura muy bien el concepto, porque se refiere al Espíritu Santo como el ayudador, the helper, aquel que ayuda. En español se dice el abogado, ¿verdad? Aquel que defiende. ¿Qué más dice vamos a ver, es en Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe a ¿quién? El abogado. Aquí en inglés se dice the helper, como mi representante, es decir, el Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que le es dicho. Una persona, óiganme, sintonícense, oigan, una persona llena del Espíritu Santo, ¿ok? No alguien que solo diga palabrerías o que solo tenga con lo que se mira desorden, sino que alguien que vive con Dios como su Dios y es conquistado por su amor. Es la mejor esposa, es el mejor amigo, es el mejor padre, es el mejor jefe, es el mejor compañero de trabajo. En Él es el quien encontramos toda nuestra satisfacción. Entonces, ya sea en el matrimonio o ser soltero, nuestra única provisión y ayuda que necesitamos es el Espíritu Santo que reine en nuestras vidas. Y eso es porque muchos matrimonios y muchas amistades no llegan a perdurar. ¿Por qué? Porque no están sujetas al Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es nuestra ayuda suprema y es al que necesitamos
todos en nuestra vida. 7. Dios nos manda a que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Para algunos, ¿verdad? Interpretan esto como tener muchos hijos. Y quizás eso sea para ti, ¿verdad? El tener a 15, a 25 niños. Gloria a Dios, excelente. ¿Ok? Pero sabes que aquí lo que está diciendo es: ¿quién eres en Dios? ¿Quién eres como su creación? Multiplica eso. Sé fructífero en desplegar el corazón de tu Creador. Dice aquí capítulo 1 versículo 28: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces miramos que es un regalo el que podamos reproducirnos. Entonces, ¿qué frutos estamos multiplicando en nuestro contexto? Los guío a Gálatas 5, versículo 19 al 23. Y es donde ustedes van a mirar dos diferentes tipos de frutos. Están los frutos de los que no están sujetos a Dios y los frutos del Espíritu Santo. Mira lo que dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay orden. En el reino de Dios no hay caos. En el reino de Dios hay luz. En el reino de Dios no hay oscuridad. Entonces, ¿qué miras ahora? El fruto del Espíritu Santo aquí. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Para ellas no existen leyes contra esas cosas. ¿Sabes cuál es la meta como padre para mí y quizás para ti como padre o madre? Es que mis hijas atesoren su relación con Dios, que sea empoderada por el Espíritu Santo. Ese es el gane. El gane no es que ellas solo disfruten de todo lo que la labor que yo he hecho y todo lo que yo he alcanzado. No. Muchas veces, ¿sabes? Nosotros queremos dar a nuestros hijos lo que nosotros no pudimos obtener, ¿verdad? Queremos darle a ellos lo que nosotros no pudimos alcanzar, ¿verdad? Lo que no se nos dio en Navidad, nosotros queremos darlo en Navidad. ¿Sabes? Muchas veces en hacer eso lo que estamos haciendo es dañando y perjudicando más que equipar y modelar cómo es que tú y yo podemos ser bendecidos, no por lo que obtenemos, sino por la fuerza y aliento que solo viene de Dios. Por eso es importante que nosotros miremos que nuestra meta sea el que nuestros hijos multipliquen y sean fructíferos con el fruto del Espíritu Santo. Amén. 8 y 9, se las doy así rápido. Dios nos da libre albedrío, y este es todo un sermón en sí mismo, ¿ok? Pero saben, Dios no creó un robot. Dios no creó robots. Dios puso en medio del jardín y dijo: yo he creado toda esta abundancia, pero de este árbol no lo hagas. ¿Por qué es que Dios hizo eso? ¿Por qué es que mejor Dios no hizo eso? Porque Dios lo hizo a su imagen y Dios decide amarnos y quiere que nosotros disfrutemos del proceso de amar así como Él lo hizo. Y por eso Él puso ese árbol para decirnos: tú y yo podemos voluntariamente, no forzado, ¿verdad? No ¿verdad? Manipulado a que lo sigas a Él. No, dado en nuestro libre albedrío, tenemos la oportunidad de decidir que Él y su manera de hacer las cosas
es la mejor. Y eso es algo divino y maravilloso que lo miramos desde el principio. Dios nos da libre albedrío. Entonces la sujeción libre a Dios es donde encontramos la paz que todos buscamos. Allí es a donde podemos encontrar el propósito de nuestras vidas. Y número 9, lo que estoy mirando algunos aquí ya ahorita. Hermano, por favor, ya. Dios descansó. Yo sé que es cansado. Porque miren, hasta en nuestros cuerpos nos están diciendo, hay límites. ¿Sabes? Dios descansó para enseñarnos que los límites de la vida son bendiciones disfrazadas. ¿Me oyeron? ¿Sabes? Nuestros cuerpos no pueden mantenerse despiertos más de, creo que 18 horas. Si no empiezas a tener ilusiones, ¿verdad? Empiezas a ver a tu perrito, ¿verdad? Como tu esposa y dices, uy, qué feo. No estoy diciendo nada, ¿verdad? Estoy diciendo a alguien que no está durmiendo bien, no está descansado. Alguien que no descansa empieza a ver a otros y pierde su propósito, pierde su rumbo, pierde el disfrutar. Y sabes, Dios descansó después que había trabajado. Muchos asocian el trabajo como una maldición. ¿Sabes de que el trabajo no es maldición? ¿Sabes que el trabajo es una bendición a donde tú y yo nos unimos en colaboración de un Dios que tiene una historia y culminará en no solo dejarnos en nuestra caída, sino que en redimirnos y en restaurarnos? Dios nos llama a todos a disfrutar de la labor que tenemos. Ahora tú dices, pero tú no conoces mi jefe, hermano. Si tú supieras quién es mi jefe, lo ahorcaras tú también. Entiendo. No lo ahorques, ¿ok? Pídele al Espíritu Santo que ilumine tu corazón para que tú puedas decir lo que dijo el salmista. Mira lo que dice el salmista y aquí termino. Salmo 127 del 1 al 5. Mira, es que aquí Dios es el quien trae la paz y del descanso que anhelamos. Mira lo que dice el versículo 1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabajos. Porque dice, desde temprano en la mañana hasta en la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso ¿a quiénes? A sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Dios está activo, Dios está trabajando y nos invita a unirnos a su trabajo, y en ese trabajo duro, difícil, en un mundo quebrantado, podemos encontrar el descanso. Que dicho sea de paso, muchos creen que salir a vacaciones, eso me va a dar descanso. No, ¿sabes lo que te puede dar paz y en sí ese descanso que muchos buscamos? Es tener un ritmo de vida a donde tú dependes de Dios y no estás buscando cuándo es mi siguiente vacación. No, es cuando tú te sometes a una vida con Jesús y entiendes que Él es la paz. Y aun cuando hay caos y desorden alrededor, yo tengo paz. Entonces, familia, esa es la historia de la creación. Y solo les di 9, tenía 18, dicho sea de paso.
pero estúdienla, porque ahí está el génesis y podemos tener el propósito para nuestras vidas. Entonces, que podamos nosotros mirar de que Dios es el creador, tiene un plan, está escribiendo una historia y la Navidad viene. Viene la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Déjeme oro. Padre, gracias por sermones largos, Señor. Gracias por que nos das la oportunidad de estar vivos y poder aprender. Ayúdanos, Señor, a que no solo sea más Biblia para memorizar y solo decirla, sino que la vivamos. Que tú seas nuestra paz. Que en ti encontremos amor. Que en ti, a través de una vida sujeta al Espíritu Santo, los frutos que demos sean aquellos que lleven vida, señalen el camino y proclamen la verdad. Que ese eres tú, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor. Haz que tu palabra se avive en nuestros corazones. Te lo pido en nombre de Jesús.